cómo y cuándo tiene pensado regular la pesca deportiva en kayak para que este deporte pueda practicarse con normalidad en Asturias y se puedan convocar competiciones de sus diferentes modalidades en nuestra comunidad autónoma. Señoría, como ya sabe y hemos expuesto en esta Cámara, tanto la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales como yo mismo, la pesca deportiva en kayak no está autorizada en Asturias. La normativa nacional y autonómica de pesca recreativa en mar solo, subrayo solo, autoriza la pesca a bordo de embarcaciones deportivas o de recreo que pertenezcan a las listas oficiales de buques inscritos en el registro de matrículas de buques de la lista sexta y séptima. Y el kayak es definido por el Real Decreto que lo regula como un artefacto flotante de recreo y que, por tanto, no se encuentra entre las embarcaciones desde las que se permite la pesca. El estatus jurídico de la pesca de recreo desde kayaks es común a todas las comunidades del litoral cantábrico, con la única excepción, como usted sabrá bien, de Cantabria, que autoriza con carácter absolutamente excepcional la celebración de algún campeonato de pesca. La Consejería de Educación y Cultura no tiene atribuida la competencia de autorización de pruebas deportivas, ni se prevé autorización de nuevas modalidades, sobre todo teniendo en cuenta, señoría, que en Asturias se celebran más de 60 concursos y campeonatos al año de distintas modalidades de pesca de recreo, bien a pie, desde embarcación o submarina. Muchas gracias, señoría. Bueno, simplemente para que quede reflejado en el diario de sesiones, quiero hacer constar que esta pregunta deriva de una moción que se aprobó en la Junta General en marzo del 2017 por la que se instaba al Gobierno asturiano a que regulara esta actividad deportiva y que ustedes decidieron no cumplir. Efectivamente, no se puede regular, pero porque ustedes no quieren. Y además lo único que hicieron al respecto fue enviar una aclaración, una aclaración del uso del kayak para pesca recreativa dirigido a los agentes de inspección y de vigilancia, donde se les instaba a proceder a la denuncia de este tipo de pesca. Este sería el ejemplar de esta diligencia que mandaron. Otros grupos parlamentarios también han planteado preguntas o propuestas también para el tema de las competiciones. Es decir, este es un tema recurrente que llevamos desde el principio de esta legislatura y que ustedes están dispuestos a no dar una solución, por lo menos su Gobierno. Eso está claro. Seguramente un Gobierno en la minoría que tienen puede ser simplemente una pieza esa que desestabilice hasta su propio sentido, ¿no? Sabemos que lo que hacemos apoyando a las personas que practican este deporte es sencillamente algo de sentido común, que no podemos obviar la realidad de la práctica del mismo. Tenemos grandes campeones asturianos en las competiciones nacionales. Usted dice que no hay competiciones nacionales más que en Cantabria. Mire, le voy a hablar. Campeonato de España en Murcia, para hablar de la cordillera cantábrica. Campeonato de Guipúzcoa, Hondarrubia, País Vasco. Acaba de decir usted que solamente es en Cantabria. Tengo aquí en un total de 1, 2, 3 campeonatos en el País Vasco, otro campeonato en Galicia, en Dumbría, Open Pesca, Sem Monte desde kayak, el día entre el 28 y el 29 de abril del 2018. También se hacen, por ejemplo, en Portugal, en Italia, por supuesto, y en Valencia, en Murcia, en Andalucía, hasta en Extremadura, en Lagos. Bueno, lo que quiero decir es que ustedes están mintiendo, por lo menos a ese respecto. Por otra parte, sabemos que las personas que practican este deporte se merecen que alguien sea su voz en el Parlamento y, lógicamente, continuamos haciendo todo aquello que está en nuestra mano. Por eso, ante el silencio de su consejería, en abril del 2018, preguntamos a través de nuestro diputado Segundo González en el Congreso por esta situación, ¿no?, al Ministerio. Aquí tenemos la pregunta que hicimos en el Congreso y lo que tenemos es la respuesta que dio el Ministerio. Bueno, pues con esa respuesta hicimos una pregunta a la consejera de Desarrollo Rural que nos informó de que ella no tenía
constancia de esa respuesta del Ministerio. Bueno, ese mismo día, que fue en septiembre, le enviamos esa respuesta del Ministerio, ¿vale? Bueno, pues desde entonces han pasado 5 meses y no se ha hecho absolutamente nada. Pero es que el Ministerio directamente les responsabiliza a ustedes, a su Gobierno, de no tener reglamentado este deporte. Expresan textualmente que desde las competencias y funciones del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Cultura y Deporte, el deporte federado y de competición a nivel estatal, se señala que la materia relativa a pesca desde kayak se encuentra regulada en el capítulo 5 del Reglamento General de Competiciones de Pesca Deportiva y Casting de la Federación Española de Pesca y Casting, y que esta regulación no había generado conflicto hasta la fecha. Asimismo, en la respuesta que nos envían, invitan al Gobierno asturiano a regular este deporte aprobando reglamentos específicos de la comunidad autónoma, como así lo han hecho en otras comunidades autónomas. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Ya le hemos dicho. 5 meses y han decidido no hacer nada. Tendremos que reconocer los asturianos y las asturianas que este asunto a su Gobierno no le interesa. Un asunto menor, que se solucionaría simplemente con una resolución que dijera que la pesca en kayak tiene las mismas consideraciones, por ejemplo, que la pesca desde costa, algo que hizo, por ejemplo, el Gobierno del País Valenciano. Bueno, pero no, ustedes decidieron no dar respuesta ni solución, quizá porque se trata de un pequeño colectivo que resulta ser de unas 200 personas que practican este deporte y que están pendientes de que se pueda practicar en Asturias. Por otra parte, hay 110.000 licencias de pesca deportiva que están mirando a ver qué hacen ustedes con este tema. Pero es que, además, es un deporte que no puede tener competiciones en Asturias, aunque esté claramente regulado por el Consejo Superior de Deportes. Sinceramente, luchan contra corriente. Pero ¿ustedes para quién gobiernan? ¿No son el gobierno de todos los asturianos? Pues este deporte no va a desaparecer porque ustedes se empeñen en ello, porque ustedes no están para eso, sino que están para dar soluciones, no para poner problemas. Ellos son fuertes, saben remar con fuerza, lo demuestran en cada competición logrando medallas que da vergüenza que no puedan reconocerse en Asturias. Ellos saben que en cuanto ustedes no estén en este Gobierno, se va a regular este deporte. Saben que ustedes han tenido un informe técnico favorable dentro del equipo, por lo menos de la Consejería de Desarrollo Rural. ¿Y qué se hizo con ese informe? No sacarlo porque no les interesaba, porque no quieren hacer nada para regular este tema. Llegados a este momento, solamente quiero que diga claramente que no les interesa, que en esta legislatura no lo van a regular, que ustedes no van a hacer nada más por este deporte. Nada más. Gracias, presidente. Pues sí, señoría, no voy a decir lo que usted quiere, voy a decir lo contrario. Sí me interesa, señoría. Es más, le voy a decir más. Desconozco ese informe que cita del Ministerio, al menos no ha llegado a mi consejería. No, he dicho que no ha llegado a mi consejería. Lo que haya llegado a la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales no lo sé. Pero sí me interesa el tema. Y nosotros, señoría, entendíamos que no es que no queramos, es que no podíamos porque la normativa nacional y autonómica entendíamos que no lo permitía. Pero no se preocupe, me voy a ocupar personalmente de indagarlo y, si es posible, iniciar el procedimiento para su autorización, aún sabiendo, señoría, que hay sectores, por ejemplo, del sector pesquero profesional, que manifiestan voces discordantes por temas de seguridad, de competencia desleal y demás. Eso lo sabe como yo. Pero, en todo caso, voy a recabar información de esa invitación que usted cita al Ministerio, que no conozco, no me consta, no ha llegado a mi consejería. Señoría, no ha llegado a mi consejería. ¿Vale? Y, en todo caso, repito, me comprometo a mirarlo y, si es posible, a iniciar procedimiento de autorización. ¿De acuerdo? Muchas gracias.